Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con Marité. Preparamos la clase 11, debilidad del saber y administración del saber. Bueno, Perdón, de la verdad. del seminario. Debilidad de la verdad, otro, administración del saber. Debilidad de la verdad y administración del saber, clase 11. Bueno, en esta clase Lacan empieza hablando de lo molesto que está y dice que uno no puede no darse cuenta, entonces ahí habla de cosas que él ya había traído en el seminario 14, o dice el del año pasado, en mi anteúltimo seminario, que se relacionaban con la ciencia, ¿no? Entonces, lo que él se pregunta es, no si esto es una ciencia nueva, sino sobre las condiciones de la ciencia. Y ahí dice que va a retomar cómo abordó lo de Pascal y que se va a ir desviando un poco. Y lo que dice es, porque hay unos estudiantes de filosofía que lo interpelan, sí, entonces que la pajarita y demás, pero lo que él toma de acá es que la cuestión de la conmoción de mayo, porque esto ya es el 69, como diciendo que, bueno, que en realidad no pasa nada, porque dicen, el eslogan nunca más como antes, pero dice, pienso que donde estamos se está más que nunca como antes, como diciendo, a ver, no, esto no era tan así, ¿no? Él es bastante crítico. Crítico más que del lo movimiento. Presentan como maoísta, en realidad sí, es el yerno maoísta, no Lacan. Entonces, después retoma la cuestión de Pascal y las matrices, ¿no? Entonces, no me voy a meter con las matrices específicamente, pero sí una introducción de cómo retoma la cuestión de Pascal y después va a continuar Marité y vamos a ir alternándonos. Y lo que tomo acá como cosas que me parecieron fundamentales es que él acá retoma esto de que la apuesta no es contra un partener, sino que es la apuesta sobre la existencia del mismo, y es apostar sobre ella. Y dice que de esto él no se puede asegurar la existencia, y que la elección recae sobre la existencia o no del otro. Lo que le permite su existencia, dice, lo que le promete su existencia y lo que le permite su inexistencia. O sea, me pareció importante esta frase, ¿no? Lo que promete su existencia y lo que le permite su inexistencia. Y propone entonces, en relación a Pascal, reemplazar la elección de la existencia de Dios por lo real, en la medida en que es inconcebible. Y otra cosa que me pareció importante es que él propone imaginar, resalto esto de imaginar, otro límite del saber, que este punto de tope donde solo está lo indecible, que es o no es, algo que depende de cara o seca. Acá en mi traducción dice, en tanto no es concebible imaginar otro límite del saber. A ver, bueno, es interesante. Pero está bueno, ¿eh? A ver cómo lo tenés vos, dale. Yo, en tanto, no es concebible imaginar otro límite del saber que ese punto de choque. Sí, dijo es inconcebible, está bien. Yo dije inconcebible. Inconcebible. No, había escuchado mal. 158, el párrafo de arriba. Sí, ¿no? Dice, podría tratarse de esta formulación radical, que es la de lo real, en la medida en que es inconcebible. Y también lo palpamos ocasionalmente, imaginar otro límite del saber, que este punto de tope donde solo hay que vérselas con algo indecible y que o bien es o bien no es. Acá dice de choque. Sí. En otras palabras, algo que depende de cara o seca. Bueno, y después ahí... Ese es el punto de este es el punto, claro. Claro, que me pareció... No sé si lo que podemos anticipar o decir. Pero el tema es la apuesta.
Sí, Sí, claro, pero en este Hablando punto de- lo que te ubica es la dimensión de real que tiene la apuesta. claro, o sea, pasa de la cuestión de la existencia Del otro. del otro o no del partener entonces, y habla de, está puesta en relación con lo real, que está puesta, que está perdida desde el comienzo, ¿no? Y después lo que va a retomar Marité con la cuestión del efecto de la pérdida, la cosa freudiana, Sí. y bueno, entonces ahí ya empieza el punto 2, que tiene que ver con el saber y la verdad, y ahí te dejo Ok, bueno, a vos. lo que yo había ubicado justamente, digamos que esta clase, no, me parece que no hay manera de entender a qué apunta si uno no vuelve a dos escritos, que son la cosa freudiana y la ciencia y la verdad. Porque sin esas dos cosas queda como una especie de, no sé, de disparada de granadas que explotan y uno no sabe para dónde correr, ¿no? Porque justo se llama debilidad de la verdad y administración del saber, ¿no? Es decir, que la verdad padece de una debilidad. ¿En qué consiste la debilidad de la verdad? Y cómo la administración del saber tiene que ver con realmente una cuestión que podríamos llamar hasta política, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Es decir, que lo interesante es que esta idea de que la apuesta implica tirar la moneda, es decir, uno apuesta sin ninguna garantía, ¿no? Es decir, bueno, acá en las matrices aparece que si uno apuesta, no tiene nada para perder, pero puede ganar infinitas vidas, etc. Le da una dimensión. Pero lo importante es la dimensión del azar, de que puede haber o puede no haber, puede saberse o no puede saberse, puede decirse o no puede decirse, existe o no existe. Esto es importante porque en realidad es lo que de alguna manera me parece va a plantear acá. Él va a plantear que justamente Pascal nos propone la apuesta justo en el momento, en paralelo con Descartes, en que nace el saber de la ciencia. Si Descartes trata de ubicar, ¿no es cierto?, la pregunta por, bueno, si hay un yo que piensa, y en el mismo momento Pascal se pregunta por la existencia de Dios, es decir, ¿no? Entonces Lacan se pregunta, bueno, la apuesta entonces estaría, digamos, la apuesta descansa en lo que podemos llamar la palabra del otro, del gran otro, concebida como la verdad, en el punto de que Dios tendría la verdad, ¿no? Que es un poco la operación que hace Descartes, es decir, Descartes dice, bueno, como Dios no me engaña, yo sé que lo que voy a pensar va a ser verdadero porque como Dios tiene la verdad y Él es bueno conmigo, no me va a permitir que yo me engañe. Es decir, la verdad siempre queda del lado de Dios para permitir el desarrollo del saber. Esta es la operación cartesiana, ¿no? Entonces, en la ciencia, digamos, lo importante es que la cuestión sería, bueno, que en el escrito, la cosa freudiana, se plantea lo siguiente. Él va a decir que finalmente, una frase muy fuerte que es, la verdad habla, ¿no? ¿Qué queremos decir con que la verdad habla? Freud pone en tela de juicio la verdad. No hay nadie, dice él, a quien, así empieza el escrito, la cosa freudiana, a quien la verdad no incumba. Va a descubrir el poder de la verdad. Es decir, que hay algo verdadero. Hay algo verdadero y esa verdad, el psicoanálisis nos muestra que es una verdad particular para cada quien, ¿no? Entonces, la verdad habla y hay que tomarla al pie de la letra. Si la nariz de Cleopatra, dice, cambió el curso del tiempo y del mundo, fue porque era una nariz hablante, es decir, es una nariz que daba que hablar. Entonces, decir que la verdad habla es porque no es que la verdad sea nadie que pueda hablar, sino que es necesario poder escuchar
la verdad que se cifra en lo que se dice. Y que finalmente en eso que se dice tampoco, digamos, se puede decir toda la verdad. Entonces yo le marqué algunas cosas que me encantaron de esta cuestión de la verdad, y él va a decir: yo la verdad, esta es una frase que aparece en el escrito, seré contra vosotros la gran embustera, porque mis caminos pasan por la falsedad, el absurdo y la nebulosa del sueño. ¿No? Es en este sentido que la mentira, como voy a decir más adelante, es la excreción de la verdad, en el punto de que no se puede decir la verdad sin de alguna manera apelar a la dimensión engañadora del significante, ¿no? Si hay algo, digamos, donde, bueno. Entonces, si podés, porque me da frío en la espalda, pero espera que me levanto. Bueno, entonces, la cuestión entonces es que lo interesante es cómo Lacan en este escrito va a ubicar que hay una verdad que de alguna manera está articulada a que somos lenguajeros, de todo es lenguaje. ¿No? Por eso, digamos, el psicoanálisis propone él, usted diga, ¿no? Asocie, diga, hable, ¿no? Para que de alguna manera, y él acaba de tomar la tesis, digamos, freudiana, de que allí donde eso era, yo debe advenir, ¿no? Entonces, en la experiencia, el analista hace de gran otro, es aquel a quien se le dirige la palabra, y también es el semejante al que el otro tiene que ver, ¿no? Porque el psicoanálisis no es siempre, no es in absentia, ¿no? Entonces, la articulación a la verdad le hace plantear a Freud los tres imposibles, ¿no? Es decir, que siempre hay una imposibilidad, digamos, uno podría decir, de saber hacerlo, ¿verdad? Es decir, hay un punto, por eso digo, ¿no? Una cosa medio inaprehensible, un campo de imposibilidad. Y entonces él dice que la verdad se muestra allí, humilde en sus oficios y sumisa a la elección de sexo y pariente de la muerte. Es decir, la verdad se muestra como inhumana. Es decir, por eso me fui al escrito, porque me parecía que Eso del escrito. del escrito. Entonces, en la clase va a decir que la verdad habla no quiere decir que la verdad sea quien dice la verdad, si no hay otro del otro, ¿no? Interesante que uno finalmente va a poder decir de que hay una palabra que puede, algo que se puede cernir en el campo del decir del analizante, es verdad para él, ¿no? Si la verdad es como singular y contingente y particular. Bueno, y ahí es donde Sí. toma la dimensión del engaño, pues, bueno, que no lo toma, pero que lo trabaja también en la transferencia, en relación a lo que se dice, ¿no? Claro. Y que no es, o sea, por un lado está que no se puede decir toda la verdad, y la mentira, ¿no? Porque él ahí dice que habla de la excrescencia, ¿no? Sí, como la perla. Bien. Sí, la perla claro. sería eso que excreta, es decir, eso que aparece en relación a la verdad, pero justamente porque, bueno, es una manera, como él dice acá, ¿no? De que Pero eso lo dices preguntando, ¿eh? también es una pregunta, no, porque no es una cuestión cínica, a ver, Claro. es un poco después adelantamos, Sí. pero es como si él acá toma la verdad, porque además por eso él va al escrito, ¿no? Porque en el escrito lo que aparece como en el corazón de la cosa freudiana es cómo Freud interroga respecto de que hay una verdad que se semidice, que se puede dar a escuchar en lo que alguien articula en su discurso, es decir, que nos rige una verdad, no es que no sea lo mismo o de igual, como estamos en la era de la posverdad, entonces ya no hay, porque ¿qué es el tiempo contemporáneo? De que no hay verdad, es la posverdad. Sí, esto no es lacaniano. Da lugar a la canallada. A la canallada, donde, bueno, finalmente no hay. Bueno, no hay eso verdad. lo iba a retomar en relación a la tontería,
Claro. Porque, Claro. porque hay varias vertientes de la tontería o la Debilidad mental. debilidad mental, y él toma ahí a Erasmo de Rotterdam, que lo toma en varios seminarios en relación a la tontería, y que en realidad el término era estulticia, y él escribió algo que era el elogio de la locura, que en realidad se conoció como elogio, pero estaba escrito como elogio de la tontería, ¿no? Y ahí lo que yo quería como mechar, vamos así, un poco y un poco, es la cuestión de la postura. Porque una cosa es la apuesta y otra cosa es la postura, ¿no? Sí. Entonces, y dice, en relación a la postura, habla de arriesgar una postura, ¿no? Que es algo en la vida, porque lo toma de Pascal, pero lo podemos seguir pensando más allá de lo que decía Pascal, ¿no? Entonces, ahí volvía a cuál era la postura tanto de Pascal como de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era anterior a Pascal porque es del 1500, claro. Entonces, él ahí escribe, en esa época el escrito que más perduró es el elogio de la locura, que era una crítica satírica a la práctica de la Iglesia Católica. Entonces él ahí habla como en tercera persona, hace hablar a la Moria. Vamos a una pequeña Es síntesis. la impotencia de la verdad. Bueno, estamos en el capítulo, bueno, disculpen, pero voy a tratar de hacer una síntesis con lo que hablábamos hasta ahora con Luz. Este capítulo se llama Administración del saber y debilidad de la verdad. Entonces, lo que Lacan va a tratar, digamos, de retomar es esta cuestión de la apuesta, es decir, esta introducción de Pascal de su apuesta, donde Pascal apuesta por la existencia de Dios, planteando que el otro, este otro, del cual se apuesta su existencia o no, sería el garante de la verdad. Es un poco la cuestión, esta es la asociación con Descartes, ¿no? Porque, digamos, en el mismo tiempo que aparece la investigación cartesiana, aparece la apuesta de Pascal. Son contemporáneos. Y lo importante, digamos, que veníamos trabajando en este ratito, bueno, es que si Dios existe o no. Bueno, a ver, claro, un poquito, bueno, vale. sí, lo que habíamos empezado a tomar como 2 o 3 frases del inicio del seminario, que lo que dice que la apuesta no es contra un partener, sino es sobre la existencia del mismo, y habla de lo que le promete su existencia y lo que le permite su inexistencia. O sea, va a apuntar a que no hay otro del otro. Entonces reemplaza la existencia de Dios, y esto sí es importante, por lo de lo real, en la medida en que es inconcebible, ¿no? Entonces, lo que propone es imaginar otro límite del saber, que este punto de tope donde solo está lo indecible, lo que es o lo que no es. Entonces, partimos de ahí para tomar la cuestión de la ciencia, ¿no? Porque él había empezado hablando de esto, ¿no? De qué pasaba cuáles eran las condiciones de la ciencia. Y ahí retomó Marité en relación Claro, es decir, hay dos textos que tenemos que él cita. Uno es La cosa freudiana, donde interroga la cuestión de la verdad, y El saber y la verdad, donde interroga justamente la relación entre el saber y la verdad. Yo primero, en esta primera parte, había tomado el tema debido al escrito, donde aparece la cuestión de esta frase famosa de Lacan, yo la verdad hablo. En el escrito, Lacan nos explica que en el corazón del descubrimiento freudiano es que hay un decir donde se puede, leyendo a la letra, encontrar algo verdadero que refiere a la posición de goce de un determinado sujeto. Es decir, hay alguna verdad que concierne al sujeto y que tiene que ver con esa propuesta, digamos, freudiana, de allí donde eso era, yo debo advenir. Es decir, es necesario que el sujeto esté en condiciones, digamos, de poder encontrar en su decir algo donde se cifre,
alguna cuestión que es verdadera, siendo que la verdad es algo complejo, porque la verdad siempre está en relación a la castración, a lo que nos falta. Él va a decir que la verdad es inhumana, es humilde en sus oficios y es insumisa a la elección de sexo, así como es pariente de la muerte, ¿no? Es decir, como que el tema del encuentro con la verdad es algo que nos incumbe, que no es para nada una cuestión menor, ¿no? Porque hay algo allí, digamos, donde ubicar yo la verdad hablo, no es que haya una verdad que hable, porque no hay otro del otro, sino que el psicoanálisis como discurso pone a hacer, a hablar algo verdadero que hasta entonces se desconocía, ¿no? Que tiene que ver con la existencia del inconsciente, que nos determina, con la herida narcisista que supone la introducción del discurso del psicoanálisis frente al discurso de la ciencia, ¿no? Evidentemente, se trata de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es el punto, digamos, bueno, que yo quería que habíamos ubicado en relación a la verdad. Y el otro tema es que cuando Pascal se ubica la cuestión de la apuesta, en esta cuestión de cara o seca, está introduciendo la cuestión de la dimensión contingente, ¿no? Puede haber como puede no haber, ¿no? Es decir, es cara o seca. Esto es importante porque en realidad en esta apuesta es una apuesta donde también se ve, digamos, esta fragilidad. Bueno, ¿Dios existe o no existe? ¿La verdad es verdad? No es verdad. Es decir, hay una cuestión, ¿no?, de debilidad, de imposibilidad que está presente en la apuesta. Bueno, ahí más o menos resumido. Bueno, entonces, en relación a lo que venía diciendo Marité, yo voy a tomar algo que tiene que ver con, no solo con la apuesta, sino con la postura. Partiendo de esta frase que acá toman en la página 61, donde dice, es verdad, eso no se sabe desde hace mucho tiempo, desde siempre, si uno estuviera desde hace algún tiempo tan persuadido de que el cristianismo no es la verdad, habría podido, pese a todo, recordar que durante cierto tiempo, y que no fue poco, lo fue, y que este provoque en torno de toda verdad que pretende haber como tal, prospera un clero que es obligatoriamente mentiroso. ¿Llegaría a decir que la perla de la mentira es la secreción de la verdad? Bueno, en relación a esto, como está hablando de la verdad, la mentira, me fui a ver no solo Pascal, sino Erasmo de Rotterdam, y en relación a la postura, y cómo arriesgan una postura en la vida, ¿no? Ellos, personalmente, ¿no? Y Erasmo de Rotterdam, Lacan lo trae en relación a la tontería, que lo menciona en el seminario 20, creo que en la clase 3, y él toma y habla de la estulticia o elogio de la locura, que Erasmo, que era del 1500, anterior a Pascal, hace con este escrito una crítica satírica a las prácticas de la Iglesia Católica, ¿no? Hace hablar en primera persona a la mora, en relación a un juego de palabras con Tomás Moro, a quien le está escribiendo, que después lo terminan matando a Tomás Moro, y habla de la pedantería de la época, de estos hombres del clero que se creen sabios y solo se elogian a sí mismos. Es bastante satírico el escrito, ¿no? Y lo importante de la postura de Erasmo de Rotterdam es que él era la época de la Reforma cristiana, ¿no? Protestante. Entonces, por eso podía decir lo que decía. sí, pero él quedó como en una postura en la que apostó sobre sí mismo. Él no se dejó comprar de ningún lado, porque Lutero le decía, bueno, él había traducido obras, entonces le dijo, bueno, esto nos ayudó a que se difunda la palabra de Dios, entonces estás de nuestro lado, le ofrecieron cargos, le ofrecieron de todo, y él se fue a vivir. Trabajaba en una biblioteca, él quería su libertad, y no se quería comprometer con ninguna postura. Entonces, esto es lo que yo rescato.
no se pronunció nunca en ninguno de los dos bandos, y él escribió sobre el libre albedrío. Y dijo que ambas posturas tenían parte de verdad. Y dijo que el hombre nace atado al pecado, pero también dispone de formas adecuadas para solicitar a Dios que le permita desatarse, y depende del pecador saber aprovecharlas. Esta es una del pecador saber aprovecharlas. Entonces, Pascal, del 1658, escribe sobre la gracia, ¿no? Y explica las formas del janseísmo, de la noción de gracia. Pero él también busca que no todos tienen la verdad, ¿no? Porque él dice la noción de gracia de San Agustín como un término medio entre la noción casi fatalista de predestinación del calvinismo y la noción optimista de gracia de los jesuitas, arriesgándole al hombre al decidir sobre su salvación. Pero él toma también una postura en la que dice: aquel que nos creó sin nuestro concurso no puede salvarnos sin nuestra participación. O sea, en las dos... Claro, entonces tomé estas dos posiciones que me pareció interesante, justamente, que por qué Lacan nos llevó... Aquel que nos creó sin nuestro concurso no puede salvarnos sin nuestra participación. Entonces, acá hay una cuestión que... eso de Erasmo. Eso es de Erasmo. No, esto es de Pascal. De Pascal. Erasmo era que el hombre nace atado al pecado, pero que también tiene las armas para... Claro. Sí. Una habla del libre albedrío y la otra está tomando la cuestión de la gracia divina, porque... ¿se acuerdan que decían, bueno, no, el que tiene, el que nació con la gracia, ese ya está salvado, ese ya era una predestinación. Claro, sí. Eso ya estaba. Bueno, y él toma una postura que no es así, ¿no? Entonces, Pascal. Pascal. No, pero sí, pero hay un jansenismo de Pascal, pero como mediado, o sea, no es esa postura extrema. Entonces él está entre la postura de San Agustín... Estos siempre se meten en el mini. Sí. Siempre dan lugar a esto y a esto. Pero dicen, no es que, es una postura ante el mini. Es una postura de no negar uno ni no negar otro. Que pero todos tienen una parte. Ni siquiera estoy equidistante entre uno y otro. Tengo una postura ante ese mini, que es diferente. Bueno, no es estar equidistante. Claro, es tener bueno, eso es lo que yo quería traer. Tengo otra postura. Bueno, claro. Las terceras posiciones. Bueno, pero bueno, entonces... entonces, ahí la cuestión esta de la tontería y el saber, después él se va deslizando a la cuestión de la debilidad mental en esta clase, ¿no? ¿Y cuál es la posición? Porque en relación a la tontería tenemos la posición del analista que se hace el tonto, ¿no? El muerto se deja engañar. Esa posición frente al analizante, estar frente a un decir del otro que nos cuenta todas sus tonterías y sin embargo estamos ante un decir para leer sus efectos, ¿no? Entonces hay varias posiciones en relación a la tontería, ¿no? Y la tontería que está en la base de la transferencia. El amor de transferencia también sería una tontería. ¿No? Entonces... ¿Vos estás tomando tontería como debilidad mental o es otra cosa? Mira, no es exacta... existe, debilidad mental. No, yo tomo la tontería, que él también la toma a lo largo de toda... sí. Que no es exactamente lo mismo, porque debilidad mental también es un poco como lo que el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, donde dice estos que se creen que saben mucho, porque Lacan está hablando de la debilidad mental, también, no solo que el débil mental, es una posición también. Es la debilidad del yo, para Lacan, la debilidad mental es lo que descubre Freud en la cosa freudiana. Es decir, el yo no es dueño de su casa. El yo en última instancia es un poco, digamos, es finalmente efecto de otro que habla en él.
Bueno, este es un poco eso, yo no voy a contar todo el Claro. escrito, pero bueno, Pero sí, estamos en esa articulación. claro, ¿sí? esa es por eso, él acá en esta clase dice que Perdón, se habla de tonterías, el paciente habla. Y rescata la dimensión de la tontería como la manera en que la verdad es una se va- tontería necesaria, pero hay otra tontería que él también toma, que es la de la canallada. Está la canallada y está. Claro, que no es lo mismo. Claro. Entonces, dice, la única verdad en cuestión, puesto que he dicho que llegaría hasta los límites, no es en absoluto que tenga estas consecuencias, dado que después de todo es una forma de selección de las élites y por eso reúne en un campo como en el otro tantos débiles mentales. Este es el límite. No piensen que simplemente para divertirme, para burlarme de grupos que no se sabe por qué deberían estar más preservados que otros de la presencia de débiles mentales. Y ahí él se remite a Maud Manoni. Dice, para que ella sabe muy bien quiénes son. Bueno, ahí me volví a los libros de Maud Manoni, no les voy a contar todo, pero es muy interesante su historia, bueno, y ella trabaja con débiles mentales y se empieza a cuestionar la categorización, ¿no? Claro. ¿Cómo ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está la debilidad? Sí, sí. ¿No? Y entonces ella, Encuentra otra chispa, ¿no? claro, encuentra, Otra chispa. entonces, El sujeto siempre padece, por eso es la debilidad, ¿no? La verdad es que hay una debilidad que tiene que ver, bueno, en esta división subjetiva que habitamos y que está tanto en el neurótico como en el supuesto débil mental, Claro. el sujeto padece de la verdad, no sé cómo explicarlo, es difícil de explicar. porque Lacan dice en otros seminarios, creo que en UPIR, que llamo debilidad mental al hecho de que un ser parlante no esté sólidamente instalado en un discurso. Exacto. ¿Sí? Esto es lo valioso del débil. ¿Eh? Es una neurosis. Sí. Claro. Dice que para estar sólidamente instalado como sujeto es preciso atenerse a uno o bien saber lo que se hace. Esto en relación a la dialéctica. Los efectos subjetivos se producirán a partir de un régimen acomodado por el discurso universitario. El promover una posición subjetiva, ¿por qué? Porque acá es un poco el planteo de Manoni, ¿no? Y que lo podemos llevar a la actualidad en las terapias cognitivo-conductuales, en la forma de abordar la patología, ¿no? Donde podríamos decir que el promover una posición subjetiva en la que no se contemple la pregunta por el deseo y en donde cualquier rasgo de singularidad sea leído como falla, puede llevar a la debilidad mental. ¿Se entiende? ¿No? ¿Se entiende el tema de...? Porque bueno, justamente ahora cerramos con el tema del saber y la verdad. Claro. Perdón, me permito, ¿qué podría llevar a la debilidad mental? Lo último que mencionaste. Lo que podría llevar es esto de dejar de lado el deseo y cualquier rasgo de singularidad sea leído como falla, Claro. que es lo que pasa hoy, Sí. ¿no? O Que sea, cual- la alienación. Claro. Exacto. Claro. Se va la falla porque hay un modelo ideal y en realidad el Claro. psicoanálisis ubica esta Sí. cuestión de que claramente siempre hay un fallar, la verdad, siempre va a haber una falla, siempre va a haber una dimensión de Es lo que pasa en la pérdida, educación ¿no? norteamericana. Bueno, y por eso, Está fallando tanto, por eso tanta violencia, porque viene con décadas que es, las cosas son un así. ideal que tiene que ser así, porque es el mejor. Homogéneo. y Bueno. existe esta cuestión. En ese sentido me pareció interesante el planteo de Manoni, lo que ella va descubriendo, que es la posición de las madres, padres o los que estén a cargo de los pacientes con debilidad mental, donde ellas son las que saben y las que nunca se agota la energía para seguir consultando distintos diagnósticos, distintos profesionales, porque ahí en eso se les va la existencia, no la existencia de ellas, no la existencia de Y ellos. además, y ponen al hijo en el lugar de la debilidad mental. Por eso. Entonces ella lo que va desarmando es esto, ¿no? Sí. Que
Por eso hoy se ven los que trabajan con estos grupos, que no me acuerdo, no les voy a poner el nombre acá, que se graba, pero no importa, que los padres los entrenan para trabajar con sus hijos autistas y que a su vez esos padres entrenan a otros padres y que... ¿Quién no hemos tenido pacientes graves que las madres cuando van a una sala de espera se consultan entre sí y van a ver a cualquier profesional que les digan? Porque en eso se juega su existencia. En el saber, por eso digo que este es el punto de la clase de hoy, siempre es el mismo eje. Claro. La dimensión entre la relación entre el saber y la verdad. Y además están convencidos ¿Dónde está la verdad? ¿En están- esto que yo creo saber? Claro, Están convencidos que el autismo es una cuestión neurológica. claro. Y ese es un saber. Entonces, el chico siempre está Claro. Bueno, por eso, atado en... bueno, Bueno, seguimos seguimos Ahí se con juega su esta. identidad. Esta es una buena introducción para ir al escrito, la ciencia y la verdad. Porque esta cuestión de la relación entre el saber y la verdad, Lacan la empieza a introducir en un seminario que acá leímos, que es problemas cruciales. Y él lo que va a ubicar en la cuestión es que hay una escisión entre el saber y la verdad. Esto que, por eso es tan interesante esto que Luz fue a buscar de modo manonista. A ella le interesa situar, bueno, qué hay de verdadero en este niño que es rotulado, donde otro sabe que es débil mental en relación a un yo que sería, no sé, menos débil que él. Por eso Lacan ironiza con esta Claro. cuestión. darle lugar a su palabra. Claro, que por eso aparezca digo, el ¿dónde deseo. está la verdad para cada uno? Más allá de la debilidad que todos padecemos, hay una verdad que nos habita. Entonces, la cuestión sería, digamos, el campo del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Porque ubica la ciencia y la verdad. A nosotros nos interesa encontrar cómo hay una verdad que se cifra en nuestro decir. ¿No es cierto? Esta es la práctica del psicoanálisis. Ahora, ¿habría una ciencia del hombre? Se preguntan acá en la ciencia de la verdad. Entonces, evidentemente el psicoanálisis surge con el cartesianismo, ¿no? Que el cartesianismo es lo que permite, como lo dijimos antes, digamos, Descartes deja la verdad a Dios y como Dios no nos va a engañar, nos permite encontrar un saber científico que de alguna manera nos va a hacer progresar en un saber hacer con lo que nos rodea. Entonces, Lacan va a decir fuertemente que no habría ciencia del hombre, el psicoanálisis no sería una ciencia del hombre, porque va a decir que el hombre de la ciencia no existe, sino únicamente su sujeto, y que la ciencia excluye al sujeto en su decir, y que el campo del psicoanálisis es justamente poner en cuestión la subjetividad, ¿no? Por eso, frente al pienso, luego soy cartesiano, en toda la lógica del fantasma, Lacan concluye en que el sujeto es donde no piensa y piensa donde no es. Es decir, que realmente interroga los efectos de esta división subjetiva. Entonces, él va a decir en la ciencia y la verdad, decir, bueno, Macanudo, nosotros no somos la ciencia del hombre, pero hay un objeto, algo, digamos, que está en el centro de nuestra práctica, y él va a plantear que lo que está, el objeto del psicoanálisis, es la función que desempeña en el psicoanálisis el objeto A. Porque justamente en esta clase él vuelve a decir que la traductora del italiano encontró el parecido entre plusvalía marxista y plus de valor. Entonces, bueno, evidentemente hay un tema donde dice que su verdadero descubrimiento es el objeto A, que sería esta cuestión. En realidad, para el marxismo la plusvalía es la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, que es aquella de la cual se apropia el capitalista. Y para el psicoanálisis uno diría que el plus de gozar es la diferencia entre el goce prometido y el goce logrado. Hay siempre una cuestión, lo digo así muy mal y pronto, pero hay alguna diferencia siempre insalvable entre lo que aparecería como promesa, lo que yo pretendo, y lo que finalmente logro o me encuentro o me toca. Me parece que este concepto es fundamental. Así como ella se queda con el
¿Quién se queda? Así como el capitalista se queda con ese. Acá está, Va a pérdida, claro. es el resto. Pero bueno, acá nadie se queda con nada, porque por eso decía que por eso digo, Ese es un un buen tema, tema para debatir. pero por eso La lo palabra debatimos plus después. Yo sigo, habla de una recuperación. claro, hay una hay una recuperación, pero no es que alguien se puede apropiar, no. Una cosa, Claro. Pero hay algo con el plus que en Porque es de francés más. depende de si pronuncias la S o no, es más o es menos. claro. Yo Digo, creo en que hay un francés, tema de... Si, hay vos, un- si te hacen una pregunta y depende de si contestás con el, pronunciando Espera, que no están la S, escuchando, ¿no? tiene un sentido y si no Cierto. si no la pronuncias tiene otro. Con la misma palabra, Sí, sí. sí. Uno es no quiero más y otro es quiero más. Claro. Claro, yo creo que lo vamos a dejar en suspenso porque yo quería continuar con la ciencia y la verdad, digo, para... Porque lo interesante es de que este plus implica una diferencia. El concepto es, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, hay una cuestión, ¿no? Entonces, el saber sobre el objeto, se pregunta Lacan, fíjense qué interesante la pregunta. El saber sobre el objeto A sería la ciencia del psicoanálisis. ¿Es saber sobre eso? Entonces, ¿es posible saber sobre un objeto que nos divide y nos causa? Entonces, ahí abre una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puedo saber? Lo interesante, y él va a tomar acá algo fundamental entonces, que lo más importante no es sino rescatar la función de la causa en el objeto. Es decir, como que finalmente, por eso es la cosa freudiana, la causa, es decir, sostener que hay un goce que nos causa y que es el que pone, digamos, en marcha la demanda de análisis, lo que pone en marcha, digamos, toda esta especie de desarrollo de la teoría freudiana que se basa siempre sobre una lectura de la experiencia clínica. Por eso es lo interesante. Porque el psicoanálisis no se propone un saber universal, ni siquiera en lo que se plantea como psicoanálisis aplicado, sino en esta cuestión en la singularidad de nuestra práctica, digamos, cuánto es lo que podemos saber. En realidad, lo importante es, digamos, esta dimensión de causa, ¿no?, que importa el objeto. Es decir, hay algo que me causa. Es decir, yo no soy la causa de mí, sino hay algo que me causa, ¿no? Y en ese punto, ahí estaría la verdad, ¿no? Es decir, la verdad estaría, por eso cómo se ligan para el psicoanálisis, en la experiencia y será la verdad, es cómo arrimo algún saber posible que va a ser siempre limitado respecto de esto verdadero, de este objeto A, sería una manera de nombrar al goce que me habita, y qué me causa, y qué es lo que me hace hablar, ¿no? Entonces él va a establecer en la ciencia y la verdad la diferencia entre la verdad como causa y el saber puesto en ejercicio, ¿no? Entonces, y esto me parece que es lo fundamental, ¿no?, del escrito, donde él va a plantear que, así como Lenin dice que el marxismo es una teoría verdadera, que va a triunfar porque enuncia la verdad, ¿no?, la verdad en el punto de que es la producción de valor por parte del proletariado de la cual se apropia el capitalista, es una verdad, y que entonces, bueno, finalmente, digamos, al marxismo poner de relieve esta verdad, va a construir, digamos, un sistema, es una teoría verdadera. Lo que Lacan ironiza es que, bueno, sobre una verdad, que es esta idea de la apropiación de la plusvalía, y se construyen las mentiras del estalinismo. Es decir, porque finalmente se pasa de la apropiación de los capitalistas de la plusvalía a que todo lo que finalmente hace el marxismo es construir un capitalismo de Estado, no es que resuelve el problema de la plusvalía, sino que la plusvalía se la apropia el Estado, que es la que la distribuye por ahí más racionalmente, como en el caso de los chinos, pero no es que
desaparece esta cuestión estructural. Esto es muy interesante, por eso él acá dice unas cosas terribles, como que el progresismo es algo que va a generar almas escandalizadas, siempre, ¿no? Como diciendo, bueno, el progresismo se escandaliza de la verdad de la condición humana, cuando Freud ya hace, no sé, 2 siglos te planteó que ese es el límite de todo, es decir, no es posible, digamos, resolver tan fácilmente, como, por más que es verdadero, que el capitalismo se queda con la globalidad, eso no da pie a pensar que se va a construir y se va a ver un saber sobre eso. El progresismo es cancelatorio. Es cancelatorio. No, y por último, les quería terminar para cerrar, digamos, que es la ciencia y la verdad, que es un poco, bueno, para explicar esta cuestión, digamos, de que cuando dice que la mentira es la perla de la verdad, que no hay una idea de que, bueno, para el psicoanálisis sería una forma de la posverdad o el lacanismo, ¿no? Porque él va a ubicar 3 campos de saber, ¿no? La magia, la religión y la ciencia, que van a tener cada una un trato, van a hacer un trato, es decir, van a tratar con la verdad que nos causa, con el goce que nos causa, van a ser diferentes caminos, ¿no es cierto? La magia, de alguna manera, lo que va a introducir es que, bueno, lo que le acontece al sujeto tiene que ver, bueno, con algo, digamos, que tiene que ver con la dimensión de la magia, ¿no? Con algo que es, claro, que es incomprensible, que, bueno, que uno a partir de no poder determinar por qué pasan las cosas, establece, ¿no es cierto?, un pensamiento mágico. Bueno, debe ser así, bueno, y arma un tótem, o un tabú, o construye un sistema de creencias. Un mito, un mito. Claro, la religión, frente a esto que nos causa, ubica que, bueno, todo esto que nos pasa es porque Dios lo quiso. Es decir, ¿no? Siempre la religión, bueno, ubica, la voluntad está en el otro, ¿no? Es un problema de Dios. Para la ciencia, en cambio, hay un tratar de discernir, digamos, una causalidad que pueda ser probada empíricamente, y para lo cual a la ciencia no le interesa mucho la verdad, sino que se pueda probar que las cosas funcionan de determinada manera, bueno, desentendiéndose de sus consecuencias. Bueno, como todos los que vieron Oppenheimer se van a dar cuenta a dónde lleva el tema de, bueno, yo exploro la visión del átomo, y después a dónde me lleva eso, es un problema, diríamos, de Dios, no sé, sabemos de quién, pero mío no. Bueno. Entonces, lo que él va a plantear acá, que me parece fundamental, es que la ciencia psicoanalítica es a la solicitación de cada uno de esos modos de la relación con la verdad como causa, a la cual ustedes tienen que resistir, ¿no? Es decir, que el psicoanálisis no es ni magia, ni religión, ni tampoco ciencia, porque no hay una universalidad. Entonces me parece interesante la posición en relación a que, bueno, con la postura, de vuelta a la postura. Es decir, que ¿por qué habla de la administración del saber? Porque la religión administra los saberes de una determinada manera, respecto de que es Dios el que así lo quiso, y en cambio el sujeto ubica, el psicoanálisis ubica una responsabilidad del sujeto. Bueno, porque si no es muy cómodo, la culpa es del otro, el problema es del otro. No, este tema. Bueno, por eso me pareció interesante Rotterdam, donde ubica una cuestión que sí está implicada el otro, ¿no? Claro, por eso digo, abrimos la discusión por eso. Fue un poco rápido. Vos decías el psicoanálisis resiste. A ver, les preguntamos si acá lo tengo. ¿Escuchan si habla otro desde allá? El psicoanálisis resiste, dice, pensaba a ubicar algo obturando la causa. Claro, es decir, el pone ese espacio que debe quedar, ¿no? Claro. Vacante. Claro, y además como que siempre ubicando que hay una responsabilidad del sujeto. Es decir, el sujeto está concernido, por eso la cosa freudiana empieza, bueno, la verdad es algo que nos incumbe a todos. Y el psicoanálisis pone eje ahí. No, hay que ponerlo. Bueno, voy a poner ahora el CBU. Y abrimos entonces un espacio de preguntas, si se de quieren comentarios, desilenciar para preguntar algo.
Y avísenos si se escucha cuando alguien hace una pregunta desde acá para que se acerque o no. Bueno. A ver, Quería Osvaldo. Ah, no. Bueno, después vos. Sí, solo era un comentario de final. Sí. No, yo, ¿qué tal? Buenos días. No, yo lo que quería, digamos, agregar un poco a esto, porque me parece importante, algo que me parece medio gracioso, pero lo voy a decir, la cuestión que estaba pensando en relación a lo de Pascal y lo que dice Fito Páez, ¿no? Fito Páez dice, la vida es una moneda. En el sentido de, claro, bueno, lo canta Baglietto. No, lo hizo Baglietto y lo canta Fito Páez, es de Baglietto. Ah, bueno, de Baglietto. Es de Baglietto, bueno, Bueno, alguien lo usó. todo el mundo, Es que la verdad es... La verdad lo hizo Baglietto. claro, porque este tema de la cara seca, como dice, ¿no? Que en realidad es esto, porque uno, por ejemplo, uno puede estar teniendo un pensamiento y lo va desarrollando, tratando de discriminar lo verdadero de eso, y va llevando y va avanzando en ese sentido en forma seria y en forma científica, por ejemplo. En forma seria y va avanzando sobre un determinado discurso, sobre determinada cosa que quiere investigar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es la idea ya claramente científica, desde luego, no estamos hablando de una idea religiosa o de una idea mágica que finalmente, digamos, sostiene una cuestión mística. Pero lo que ocurre es que llega un punto en el cual parece que ya no tiene la palabra que pueda avanzar sobre lo que está investigando. Entonces llega lo indecible, digamos así. Ya eso no se puede decir. Es decir, eso no se puede decir. Pero no porque esté prohibido decirlo, sino porque no se encuentra la palabra. Entonces el tipo se encuentra, bueno, tiene que inventar la palabra, tiene que caer en una cosa neologística, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con lo que se dice o no, lo que se puede decir o no. Resulta que llega a ese punto en donde se encuentra con lo indecible, pero en realidad todo lo que él ha ido rechazando en relación a lo que finalmente ha afirmado, todo lo que ha ido rechazando, creyendo que efectivamente, porque yo lo rechacé, lo hice desaparecer y ya no cuenta, resulta que no lo puede hacer desaparecer. Es como cuando uno está pensando, es como la computadora. Ya, si uno dijo algo, ya está ahí. Que uno no lo vea o que uno lo haga desaparecer es otra cosa, pero eso siempre está funcionando. Resulta que entonces, por otro camino, aparece que esa cuestión a la cual él llega a encontrar lo indecible, resulta que se encuentra con finalmente otro discurso, otra manera de decir las cosas que él venía pensando. Otro discurso que también se encontrará en una situación hasta donde se puede llegar a decir. Ahí hay una cuestión de colisión, sería, entre un discurso y otro. Y resulta que si el tipo es muy empecinado y dice que lo que está diciendo él es verdad y lo otro no, el otro le va a decir lo mismo. Entonces tienen que llegar a una situación en donde, mira, nos tenemos que poner de acuerdo a algo porque esto es indecidible. Esto ya es indecidible. No es que no se pueda decir, sino que vos tenés otra cosa para decir y yo tengo mi cosa para decir, digamos, en esta especie de imaginario discursivo. Se llega a lo indecidible. Y el problema que con lo indecidible es a donde tiene un tipo que quiere ser serio y verdadero con lo que está pensando,
tiene que llegar a ese punto en donde se le haga indecidible. ¿Para qué? Para apostar tirando la moneda, cara o seca, para poder seguir. Porque el tipo tiene que seguir hasta que se muere, digamos, ¿no? El tipo tiene que seguir. Entonces, el punto de llegar a lo indecidible es el punto en donde tiene que tirar la moneda cara o seca, porque hasta eso llegó lo que se puede llegar a decir, digamos, y tiene que tirar la moneda y a ver cómo hace la apuesta, o en qué cae la moneda, entonces tiene que justamente tomar la decisión de hacerlo. Entonces, una cosa es decidible o indecible, otra cosa es lo indecidible y otra cosa es lo proposicional. Es decir, lo que el tipo, digamos, tiene que hacer en relación a la moneda que tiró. Bueno, eso, claro, lo que pasa es que esto no está, esto bueno, ya está en el seminario aquí el 20, el 20 Bueno, no, para pero- 21. No, pero esto que vos estás Cada vez, diciendo, claro. de alguna manera lo trae cuando habla del papel de la transmisión del saber y cuál es en relación al psicoanálisis, Sí, ¿no? bueno, Que dice que no es la transmisión del valor, sino que es el efecto de la formación del psicoanalista. Y ahí está la dependencia del sujeto con respecto a del discurso que lo sostiene y no del que él sostiene. Claro. No es, ¿no? Claro. Es eso, y Claro. por eso es tan por eso es tan importante la formación del psicoanalista, en Claro. el papel de la transmisión del saber, como que ahí está. Y en ese sentido, Sí, quería A ver, espera, a ver, espera. A ver, Celia, dale. Dale. de la cuestión del, porque me parece que de algún modo se abordó la cuestión, aunque no está nombrado así en este seminario, del deseo del analista, ¿no? Justamente vos, Marité, bueno, o alguna de las dos, porque Variamos. traían la cuestión de, en relación al escrito de la ciencia y la verdad, y estos modos de abordar la verdad como causa, que son magia, religión y ciencia, como lo que tenía que ver con la posición del analista es rechazar la solicitación de esos modos, porque vamos a ser invitados a eso. Entonces, justamente, y vos traías lo del vacío de la casa. Por eso Lacan no es que plantea, bueno, no, que la cuestión de la verdad como causa en el analista es tal, ¿no? Es rechazar esa solicitación, que de algún modo es lo que planteó de otro modo cuando hablaba de que el deseo del analista no es el deseo de educar, no es el deseo de dirigirnos, ¿no? Vacía esos lugares y lo rechaza. Imposible. Sí, yo creo que ahí usé la palabra rechazo, no sé si es la que usaron ustedes, Sí, es rechazo, porque, sí. porque me parece que hay una tiene que haber una Una posición de posición. rechazo porque va a ser solicitado Claro. a eso, Que porque después estamos está la inmersos. otra, yo te rechazo lo que tú. Sí. Te pido que rechaces Rechaces lo que te lo que ofrezco yo porque te no es ofrezco. Claro, ahí está, yo te pido si que rechaces lo que te ofrezco. Pero no, quería subrayar justamente ese vacío que se produce de rechazar esas solicitaciones. No sé si dice resiste. O también, pues no me acuerdo la palabra, Y es o una buena resiste es palabra una buena también, porque implica que va a ser solicitado. Va a Sí, ser. porque aparte me parece que está bueno lo que marcamos, que no es solamente que es Por otro eso es campo, ¿no? Porque si no sería, bueno, hay un campo, otro campo, otro campo. Exacto. No es otro campo. No es otro Claro, No se es trata una de- intervención sobre eso. Claro, No no es la tercera nosotros somos postura, almas claro, bellas eso que sería son, buena- no nos no toca. toca. Claro, no es la tercera postura. Algo de ese tenor me parecía muy Está acá en la bueno. página, yo lo tengo 360 al final de la ciencia y la verdad. Sino más bien recordarles que en cuanto sujetos de la ciencia psicoanalítica, es a la solicitación de cada uno de esos modos de la relación con la verdad como causa a la que ustedes tienen que resistir. Exactamente, Silvia, lo escuchaste perfecto. Claro, ahí todo lo que implica de la posición, sí.
como El entre comillas analista o el activo. psicoanálisis, ¿no? Bueno, las dos Psicoanálisis cosas, Las dos cosas. las dos cosas, Pero en cada análisis, claro, Sí, el psicoanálisis al momento de tener que pronunciarse respecto de la ciencia, la ¿no? sustracción, ¿De claro. qué ciencia Claro. se trata? ¿Cuál es la posición respecto ¿Qué de saber la transmitimos? Ahí es caro seca. Por eso siempre queda como abierta la interrogación de la posición del psicoanálisis respecto de la ciencia. No sé, me parece que no es solo decir no es ciencia, sino que hay una interrogación. Por un lado, no aceptar la generalización. Bueno, esto me pasa a mí porque nos pasa a todos. Sería un modo Claro. de saber universitario, como bueno, ¿no? O Pero está bueno pasa que porque que no Dios se lo trata de quiso. que es algo más y No, entonces, porque a veces el tema de los 4 discursos podría Claro, u- claro. orientarnos a, bueno, lo nuestro Los es nuevos- vosotros y no Sí, tenemos hay nada que nuevos- ver con... Bueno, pero justamente Claro. este seminario que es anterior a Sí, los 4 discursos, como que Sí. está claro, sí, abonando el terreno para que podamos Exacto. pensar, Claro. porque de alguna manera cuando habla de la debilidad mental se está refiriendo a esa posición Claro. del saber, ¿no? Claro. El discurso universitario. Claro, Discurso claro. universitario. Vos podés- Estela. Claro. El seminario que le sigue a este, del 17, es el reverso del psicoanálisis. Sí. Y me parece que ahí va a aclarar mejor estas cuestiones, Sí. Lacan. Por ejemplo, la verdad hermana del goce. Sí. Y después va emparentando esto con el saber que cae o que al cual el sujeto se encuentra, se enfrenta y qué se puede hacer con eso, ¿no? Es decir, que va a articular. La rotación por los Después, cuatro acá está todo como que bastante Por eso, complicado porque lo está y bastante armando. confuso, pero me parece que es el estilo de Lacan, ¿no? Que va pensando, va Sí. escribiendo, porque este no es un escrito, va dando, bueno, su seminario, pero en el próximo me parece que es muy interesante cómo él va a articular la verdad, el goce, ahí tenemos el objeto A, y el saber, porque digamos, el sujeto conforme avanza su análisis, si las cosas van bien, digamos, se beneficia o se apropia de un saber acerca de esa verdad. Es un saber ¿no? ubicado en el lugar de la verdad. por eso Exactamente, ahí Claro. están los Con los 4 discursos, los en el cuatro discurso del y analista. eso es, Patricia, la ganancia, La ganancia, en tal sí. caso, ¿no? Claro. Que Es habría, una ganancia que habría del una... sujeto. Claro, porque en los 4 discursos lo que hace es una rotación, porque él Claro. parte, digamos, no es posible en la experiencia del análisis estar todo el tiempo en el discurso del analista. Uno rota por el discurso amo, donde el agente es el explicante uno, el universitario, donde en el lugar del dominio está la verdad, pasa, digamos, a la utilización del discurso, con el agente está el sujeto echado, para llegar al discurso no analista, donde en el lugar de la gente está el objeto A. Pasa que, digamos, en este seminario él empieza a anunciar esto y ahora en la segunda parte él va a avanzar en la lógica de la... Y también acá me parece que falta todo el desarrollo que él va a hacer respecto al campo del goce. Es cierto que en el 17 él va a ordenar todas estas cuestiones, pero es cierto que no son cuestiones que están fuera, que él ya las venía pensando en los escritos. Y después lo ordena, le da una lógica. Y después me acordé de un paciente obsesivo, un muchachito, un adolescente, que me dijo un día, me di cuenta que uno puede engañar, que uno puede mentir. Pero cuando dijo eso, ya estaba, porque se analizaba, bastante advertido de que había una verdad. Y entonces dijo, se puede mentir. Claro, porque es cierto que... Claro, ¿no? Y ahí, perdón, porque ahí me parece que se ve bastante la cuestión de la debilidad. Sí. ¿No? Puedo mentir, pero la verdad ya estaba.
Claro. Pero cuando habla de la perla, ¿sería bueno la mentira o la verdad? No, la mentira es la perla, es la expresión de la perla. No, pero ojo, no, pero lo dice, eso que vos decís, Patricia. Vamos a leerlo, espera. Lo dice haciendo preguntas sobre eso. Sí. ¿Llegaría a decir que la perla de la no es- mentira es la secreción de la verdad? Claro. ¿Llegaría a decir? Decir que la perla de la mentira es la secreción de la verdad. Yo creo que hay dos maneras de ubicar. Cuando él dice cuando dice yo la verdad hablo, por eso Sofía esta frase que les había rescatado muy interesante, pero me parece que la respuesta está en la cosa freudiana. Lo tienen el escrito, a ver, no lo encuentro. Y después dice otra vez, Claro, quizás porque no él sea dice, por cuando él completa lo dice único yo la verdad esperable. hablo, no se refiere a Dice, su yo, yo sino la que la verdad, verdad se hace yo la verdad seré contra vosotros la gran embustera, porque mis caminos pasan por la falsedad, el absurdo, la nebulosa del sonido. Eso dice en el escrito, la cosa freudiana. Porque pasan por ahí. Es en ese punto, no Pasan porque por no ahí. haya diferencia entre lo verdadero, No es que la verdad no existe. sí, ¿no? Hay una verdad para cada uno, pero que nunca, como aparece como causa, y eso siempre dice acá, no puede decirse toda. Bueno, y acá hay otra frase en relación a ver. esto, en la misma clase. Quizás no sea por completo lo único esperable de un psicoanálisis, pero es claro que dado que este detenta verdades que hace salir en estado de perlas únicas, término que solo mencioné hasta ahora a propósito de la mentira, se necesita, pese a todo, que no todo sea tan débil en el débil mental. Y si fuera un vivo el débil mental, porque esta es de la misma clase, en la página 162. Entonces ahí está la contracara del asunto. Por eso Pero ahí hay una pregunta que está de algún modo planteado, que en la verdad aparece cuando dice yo la verdad hablo, ¿no? O la verdad ella habla, que no importa lo que dice. Claro, porque hay ¿no? Por eso dice, no importa si dice la verdad. No, es un interrogante, porque es complejo. Y el uso de la tercera persona, además, yo la verdad hablo, porque el elogio de la locura está escrito así, yo la Moria hablo. Claro, pone a la Moria. Claro. Pone a la Moria como la tercera persona para poder decir algo sin que sea el yo. Claro, justamente encarnado, si uno ubica algo, la verdad es en la enunciación, no en el enunciado. Por eso me parece que es también una es meta. interesante que como que hay un punto, ¿no?, que está en el hablar, no en la verdad, ¿no? Que lo interesante de esta frase es que resalta el decir. ¿sí? No la verdad de la verdad, no que la verdad dice la verdad, sino que la verdad habla. ¿sí? Pero claro, que no que tiene se otra diga. manera que a través del lenguaje, ese es el Exactamente, punto. pero digo que me parece que lo interesante es rescatar algo de esto, ¿no? Donde no es una verdad que dice la verdad o que habría que llegar a una verdad, sino como, bueno, replantear o reforzar esta idea de la verdad en este punto que se va diciendo en tanto que está en causa. Exacto. Sí. Perdón, en relación a Sí. esto que dice Bettina, yo pensaba, porque hay cosas de Pascal que va tomando en relación a esto, ¿no? Donde la verdad se vehiculiza, ¿no? No es posible decirla en esta frase que vos tomabas, me acuerdo igual de la clase de Pascal, que también vos tomabas esto. Dice, aquel que nos creó sin nuestro Concurso, no puede salvarnos sin, yo puse presentación, pero Nuestro compromiso. Sí. Claro, pero digo, hay algo como en esa forma. Sin nuestra participación. Sin nuestra participación, ¿no? Sí. Como, Esa digo, frase no de puede ir Pascal, ahí sí. a la verdad directamente, que es un poco como la definición de la verdad, ¿no? Digo, Sí. como, Está en pensamiento. claro, Es que como
como respecto incluso, ¿no? Como de decir, bueno, la sexualidad, lo que no se puede decir ahí. Exacto. Ahora, Pero eso es tan interesante quería que- traer una cuestión, no, porque la lectura que yo había hecho de Pascal, que una vez escribí, bueno, no había encontrado esa frase, más bien el jansenismo, que los jansenistas en esa época de la iglesia estaban confrontados con los jesuitas, Claro, que bueno, no había una lucha apoyaban la política. idea de la predestinación, y ganan los jesuitas. Sí. Esa pulseada, para llamarlo de algún modo, la ganan los jesuitas, y lo que se impone como doctrina de la iglesia no es la predestinación, que estaría más Sí. ligada a esa frase. Sí, sí. Es como, ¿Quieren que les lea de la cosa freudiana? Esa articulación de la verdad a la que Freud se remite al declarar imposibles de cumplir 3 compromisos: educar, gobernar, psicoanalizar. Exacto. ¿Por qué lo serían Ahí en está. efecto? Sino porque el sujeto no puede dejar de estar en falta si se hila en el margen que Freud reserva a la verdad. Pues la verdad se muestra allí compleja por esencia, humilde en sus oficios Me encantó. y extraña a la realidad, insumisa a la elección de sexo, pariente de la muerte y al fin de cuentas más bien inhumana. Mírenlo. Sí, Esto es Bueno, impresionante. lo voy a buscar, me encantó esa. Pero en Sí. relación a lo que venimos planteando, agreguemos la cuestión de la impotencia de la La verdad. impotencia. La impotencia de la verdad, Claro. porque en última instancia no es cierto esa frase de yo la verdad hablo, porque no puede decir, depende De que alguien de que diga. alguien la diga. Alguien la tiene. O sea, no arruguemos nosotros lo que tenemos que decir nosotros, digamos, ¿no? Es decir, Igual me parece que como existentes que una cosa somos. es que sea imposible y otra cosa es que se torne impotente. Digo, es por lo imposible que después el efecto de impotencia. Bueno, acá Claro. justamente está introduciendo lo real. Pero Bueno, bueno, pero claro. ahí está la otra frase que no me acuerdo quién la dijo, donde él planteaba metaforizaré con el incesto sí. la relación que la verdad mantiene con lo real. Cierto. ¿No? Sí, sí, sí. Digo, es En el 17, Claro. creo. Es ahí en el En 17. el 17, Claro. sí, parece. Es donde hace esa Claro. cuestión de con Porque la está la- imposibilidad. Pero también Porque está- hay, me parece, una relación en relación a la emergencia de la verdad y lo real. Yo lo debo haber leído en algún lado, pero no me acuerdo dónde, algo del tenor del golpe de lo real hacia hablar a la verdad, ¿no? O sea, que hay ahí en ese borde, ahí resurge. Sí. Claro. Porque la verdad, en esa frase larguita que recién recordabas, Marité, la verdad se muestra, porque no se puede decir toda, sabemos, y los Sí. pacientes, voy a buscar esta palabra, no, otra palabra, qué sé yo, pero hay puntos que están bien ligados a lo real, donde la verdad se muestra, y a veces son esos instantes donde hay un silencio, el paciente sonríe y la verdad se mostró. Sí. Algo verdadero ahí le Pasó, marcó. no, pasó Justamente. 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 Yo creo que es importante ligar, porque son cosas que venimos haciendo ya. Es importante ligar esta cuestión como causa, digamos, ¿no? En el sentido de la cosa, ¿no? Es decir, como causa, porque está en juego la cuestión del acto. Es decir, no hay posibilidad de hablar de algo que sea verdadero si no hay un acto que lo haga. Claro. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con el acto. Es decir, no puede haber una verdad si no es posterior a un acto, digamos. Si no es posterior a un acto, de algo que lo causa. Y en ese sentido, ese acto tiene que ver con la propia existencia, porque hay un fulano que tira la moneda al aire, no la tira Dios.
Por más que Einstein diga Dios no juega los dados. Bueno, no juega los dados cuando tiene que hacer el universo. Sí, todas, hoy venimos todas. Hoy, Un refrán. Salvo en la Argentina, en la Argentina Un sí. refranero. Acá juegan totalmente a los datos. El día de los aforismos. sí, tal cual. Nadie duda que efectivamente, digamos, el universo está hecho. Bueno, qué sé yo, podemos decir que, bueno, lo hizo Dios, qué sé yo, bueno, podemos decirlo eso. Sí, pero En el momento de hacer el universo, pero lo que nos concierne a nosotros como humanos, ya no tiene que ver con esa cuestión. Tiene que ver con que constantemente estamos tirando la moneda. Somos nosotros los que tiramos la moneda, en función de cómo nos comprometemos o no con nuestra propia existencia. Tiene que ver con eso. Y en relación a eso que vos decís, recuerdo, los niños siempre te dicen, en análisis cuando vienen Sí, con tenemos que quilombos dejar en el ya. colegio, lo que sea, yo no hice nada, yo no tuve la culpa. Es un clásico, ¿no? Yo no hice nada. Yo no fui. Fue Dios. Bueno, chicos, El otro. el otro, por eso, no importa quién, el otro. Digo. Bueno, chicos, dejamos acá y nos vemos. Nos vemos en Seguimos la próxima, terminamos la clase. Muchas gracias por Chao, estar. gracias. Chao. Les dejé en el chat el CBU.